Hola amigues, estamos en el octavo programa de Locorrabia TV, acá junto al amigazo Ernesto Parrilla. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, Marcos, ¿cómo te va? El saludo a toda la gente que nos sigue semana a semana en Bitácora Digital. Y bueno, con la posibilidad de estar emitiendo un nuevo programa más de este ciclo de Locorrabia TV que tantas alegrías nos está dando hasta el momento. La verdad que sí, no nos hemos hecho mucho eco de los mensajes que nos deja la gente. Pero los leemos, ¿eh? Sí, los leemos a todos, pero además porque vamos desfasados en el tiempo. Nosotros ya hoy estamos grabando 8 programas, de hecho este es el octavo programa. Exacto. Pero al aire hasta ahora salieron 3. Exacto, hasta el momento que estamos grabando esto. Seguramente cuando vean esto ya han visto muchos más. Sí. Es raro, nos Sí, mezclamos sí. nosotros en el tiempo, ¿no? Este viaje en el tiempo nos hace mal. Y bueno, lo que tenemos hoy es un segundo programa especial de Club de Lectura. Exacto. Habíamos hecho el primero con Leandro Arteaga. Exacto, que estuvimos hablando del libro El síndrome guastavino de Trillo y Varela. Y hoy nos toca un libro que conocemos más de cerca, Marco. Sí, hoy vamos a hacer mucho autobombo en este programa. Y bueno, nos tenía que tocar, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que la dinámica de este programa es que invitamos a alguien a hablar sobre un libro que él prefiera. Exacto. Y justo hoy invitamos a un gran amigo que ha sido coeditor con nosotros y nos dio una lista de libros y entre esos libros estaba uno que habíamos coeditado. Así que bueno, lo presentamos. Alejandro Rodef, muchísimas gracias por estar en Locorrabia TV. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que un honor estar acá y me gusta mucho el programa, me gusta mucho el espacio y la verdad que está buenísimo estar acá, charlando así de historieta, es fantástico. y vamos a charlar sobre un libro que, como decía Marcos, coeditaste con Locorrabia a través de Milenario y lo tenemos acá, ¿sí? Lo presentamos directamente no con el nombre, sino con la tapa, la portada, el dibujo muy característico de Kika Catena, y es Wampum and Wingham, el libro de Gustavo Jim, y escrito por Gustavo Jim, y ilustrado por Kika Catena. Incluso la tapa la diseñó otro amigo, Pablo Colazo. Pablo Colazo Sí. fue el que compuso la página. Que creo que Julia fue su... Rodríguez, a la que le mandamos un abrazo muy grande, fue la que hizo el maquetado. Si no me equivoco, fue la primera etapa que diseñó Pablo y estaban todos contentos, Sí, todos. sí. Quedó Así que muy bueno. De hecho, en este momento él está trabajando, ya terminó de hacer la del próximo libro que vamos a sacar de Quique, Los Jinetes, y nos la mandó en esta semana. Muy bien. Le agradecemos mucho a Pablo y le mandamos un abrazo. Y vamos a agradecer, aparte de la gente que manda mensajes y eso, a toda la gente de Bitácora Digital, a Belén Jacobo, que es nuestra directora de cámaras, pobre que le hacemos sufrir mucho. A Javier Insaurralde, que Alejandro también lo conoce. Sí, Javier. ¿De dónde lo conoces, Javier? Muchos juegos de rol, mucho pasado con Javier. La verdad que nos conocimos en realidad en los primeros Leyendas. Y si no me equivoco, él participó de las 10 ediciones del evento Leyendas. Así que nos conocemos de hace como 20 años con Javier. Y después verlo acá en el espacio que está buenísimo el espacio que armaron. Un gusto que siga haciendo cosas y proyectando cosas. Sí, genial. Y la gente aquí, bueno, también de Bitácora, Julia, Esteban, que están siempre en los detalles. Y por supuesto... Le mandamos un saludo a Alejandro Faría, que es nuestro compañero de Locorrabia y que no lo hemos podido traer todavía para. Ya lo traeremos. O si no, una videoconferencia, algo. Claro, sí, podemos ponerlo vía satélite. Se hace el difícil, Farías. Sí, se hace el difícil. Se hace el difícil. Necesito una invitación por escrito, por correo, que se la entregue. Dijo, no, si no tengo algo en papel no puedo ir. Sí, pero bueno, las estrellas son así. Sí. Bueno, Ale, cuando hablamos para hacer el programa, nos mandaste una serie de libros y dijiste, bueno, nombraste Wampum y Wingham y otro de los libros que coeditamos, que es Las Tierras del Oso, de Carlos Bog, que lo tenemos todo acá arriba de la mesa. Y dijiste, pero no sé, porque sería hacer autobombo. Y yo te dije, bueno, lo que pasa es que vos mismo dijiste, lo que pasa es que a mí me gustan mucho esos libros que editamos. Entonces digo, bueno, entonces vamos con Wampum y Wingham. Sí, ¿Por qué eso. estaba dentro de esa lista? Los libros que coeditamos son libros que yo estoy súper contento de haberlos editado y haber podido llevarlos a cabo. Y por eso los elegí, pero digo, voy a elegir libros que editamos nosotros, es como que no sé si va a quedar muy bien. Pero la verdad que me gustaron mucho, tanto La Tierra del Oso como Wampum y Wingham Grotesque, son libros
que están buenísimos tenerlos en la biblioteca. Son libros que yo me compraría, digamos. Sí, sí, sí. Y te había mandado un listado de otros tantos, y bueno, quedaron estos que está bueno incluso hablar de un libro de Enrique Alcatena, de Gustavo Jim, que tienen una trayectoria Sí. riquísima, tanto dentro de Argentina como afuera. La verdad que es un honor. Bueno, hay que decir que Gustavo Gint es un guionista que trabajó en Columba, trabajó mucho para el exterior, y sigue ahora incluso editando también. Hizo también cosas con Horacio Lalia, Sí, sí. bueno, con Quique Alcatena, y sí, sigue trabajando desde hace muchos años. Uno Bueno, de los... ahora tiene Gorgona Ediciones con el que sacó recientemente Belzaré, que el año pasado, junto a Horacio Lalia, un trabajo también clásico que pudieron rescatar completo y editar. Yo no recuerdo, a ver si recuerdo bien, que hacían las viejas revistas Hacha con Sí, Enrique sí, Alcatena. sí. Él era editor de Él la revista, sí, sí. estaba en el grupo de la revista Hacha. Una muy linda experiencia. Sí, sí, estaban muy buenos. En la época que había muchas más revistas. Claro, fines de los 90, principios del 2000. Sí, sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, Con una trayectoria no sé larga. cuántos números duró, pero... Un lindo proyecto, sí, sí, sí. Bueno, y aquí que Alcatena no hace falta casi presentarlo, un maestro total. Nosotros acá en la mesa pusimos los libros que editamos con Locorrabia de él, pero tiene una cantidad de libros impresionantes con muchas editoriales. Sí, incluso ha dibujado Batman, Superman, Sí. Los Cuatro Fantásticos, bueno, y todo la trayectoria de él. No es lo que más le gusta. No es lo que más le gusta. Superhéroe. No, igual lo hace muy bien. No se nota que no le gusta. Claro, sí. Hay un Batman que hace un Batman pirata que es fantástico. Sí. Es fantástico. E incluso dicen que, o he leído o he escuchado por ahí, que muchas de las ideas para el guión surgieron de él. Creo que el guión lo hace Dixon, pero muchas de las ideas para el guión creo que surgieron de Quique. Y el dibujo es fantástico, cómo presenta a los personajes en un mundo de piratas, como lleva a Batman y a Alfred o a Robin o a Gatúbela a un mundo de piratas y barcos, y eso es buenísimo. La verdad que da mucho placer leer y ver sus dibujos. Y bueno, justamente lo tenemos a Quique en un video que nos mandó muy amablemente, hablando un poco del libro. Así que si la Switcher Master está lista, vamos a verlo, a ver qué nos dice de One Punny Good One. Los pibes de mi generación consumíamos mucho western, tanto en el cine como en la televisión, en los juegos que hacíamos disfrazándonos de cowboys e indios, y en las historietas. Una de las historietas que a mí más me gustaban era Tomahawk, que originalmente estaba publicada por DC y narraba las aventuras de este explorador, este scout, que peleaba junto a las fuerzas de las colonias en contra de los ingleses en la época de la Guerra de la Independencia Americana. Y ahí fue, creo que a través de Tomahawk y de algunas películas seguramente, y de un libro en particular que a mí me impresionó mucho en mi infancia y se volvió una de mis novelas preferidas. Estoy hablando del último de los Mohicanos. Es que descubrí todo una nueva dimensión a lo que tenía que ver con respecto a las historias de indios americanos. El western se había concentrado en la conquista del oeste, las grandes planicies, la epopeya de esa conquista, ¿no? Pero resulta que yo a través de estas novelas y de estas historietas descubría otra cosa, descubría algo que había ocurrido en el mismo territorio de América, pero más de 100 años antes, cuando franceses e ingleses se disputaban precisamente el dominio de esos territorios, ¿no? Y contaban con sus aliados indios para librar las batallas. Bueno, es lo que narra precisamente el último de los Mohicanos, es lo que se narra en Ticonderoga. Y fue justamente a través de esas novelas, de esas historietas y algunas películas,
como Mohawk, me acuerdo, como A redoblar de los tambores, clásico de Hollywood, que de repente todo un mundo nuevo se abrió ante mí porque no se trataba ya de las planicies, no se trataba ya del oeste americano, sino de los grandes bosques del este, ¿no? La zona de los grandes lagos, las fronteras entre lo que sería Estados Unidos y el Canadá. Era un paisaje tan sugestivo y hermoso, el de estos bosques de pinos, abedules, que daban el marco perfecto para esas historias de escaramuzas, emboscadas, combates, ¿no? Con esas tribus tan coloridas, tan exóticas en su apariencia, como los mojos, bueno, todas las tribus iroquesas, las tribus algonquinas, en fin. Todo ese mundo aguardó en algún lado dentro mío para ser plasmado algún día en historietas. Y fue justamente, creo que a principios de los años 2000, que hablamos con Gustavo Jim de hacer justamente un ciclo de historias que tuvieran que ver con esos pueblos, con esa ambientación. Y eran historias que iban a tratar precisamente de las tribus a las que mencioné antes, y en la que el rol del hombre blanco en estas historias iba a ser mínimo o totalmente inexistente. Queríamos centrarnos justamente en el nativo americano, sus costumbres, su mitología, sus creencias. Todo esto iba a constituir el telón de fondo para las historias que íbamos a pergeñar con Gustavo. Y de ahí nace Wampum y Wigwam. El nombre tan exótico precisamente está tomado de dos vocablos indios. Wigwam era un tipo de morada usada precisamente por estas tribus de la zona a la que nos referimos, y Wampum era una especie de premio, una especie de condecoración, algo que tiene un carácter sagrado para estas tribus, que estaba constituido por una especie de cinturón hecho con trenzas e hilados de caracolitos, y formaban una especie de, justamente, una especie de tira adornada con estas conchillas, con estos caracolitos, que para estos pueblos tenía un mensaje sagrado y de amplia reverencia, ¿no? Entonces nos gustaron los vocablos y dijimos, bueno, vamos a llamarlo así, al libro. Qué placer que escucharlo aquí, la verdad que nos gustaría ser alumnos. Sí. Creo que es profesor de literatura inglesa. Ajá. Es un placer escucharlo. Sí, en los eventos, cuando da charlas y es muy, aparte con el público, es recontra amable. Sí. La paciencia y las cosas que les hace con total dedicación. Sí. Bueno, muy grande. Por algo es tan respetado, tan querido en el ambiente, ¿no? Y le agradecemos un montón que se haya hecho el esfuerzo de mandarnos ese video. Que bueno, ahí explica más o menos todo, de qué trata el libro. ¿Vos eras muy afecto de este género también? No leía tanto de indios y eso, a lo mejor tampoco me llegaban, leía mucho, bueno, de superhéroes o también las Tony, D'Artagnan, eso leía, pero no tanto de indios. Lo que sí me encanta el bosque, me encanta el indio, me encanta la convivencia con el bosque como que es un personaje más, o los animales que son un personaje más, o cuando van de cacería. La relación con otras tribus, es fantástico cómo lo plantean tanto Quique como Gustavo, es fantástico como... Justamente algo que llama mucho la atención es que en muchos capítulos, digamos que son todas historias cortas, ¿no? Una antología de historias cortas, y en muchos capítulos empieza protagonizando un animal. Un cuervo, un castor, un alce, claro. Los osos. Sí, o los osos, sí. Y sucede mucho esto de la transmigración de transformarse algunos
personajes se transforman en animales y vuelven. Bueno, esa es una de las historias sin spoilear nada para los lectores que no lo leyeron. Esa es una de las historias que más me gustan. No, la del oso. La del oso es fantástica. Y hay dos viñetas que como que se unen, que pasa el hombre, como que queda escondido atrás de un árbol y de atrás del árbol sale un oso. Sí. Y fantástico, es buenísimo. Muy bueno. Muy bueno, cómo está, cómo está contado, cómo está dibujado. También lo que hablábamos antes, la relación entre las distintas tribus. Si uno era más fuerte, si le tenían que dar todos los años a la otra tribu para que no los invadan y no sé qué. En un capítulo ellos ofendieron de una manera a otra tribu más poderosa y entonces dicen, bueno, nos van... A los mohicanos, claro. Claro, los mohicanos nos van a desaparecer, nos van a matar a todos. Bueno, y lo fantástico que tiene cada historia, la magia, cómo está puesta, o las creencias, o los chamanes, los sueños, la importancia que tienen los sueños en los personajes. Sí. Y bueno, acá el libro, que son 10 historias. También, la primera historia que después se conecta con la última es como que cierra esas 10 historias. Eso está buenísimo, porque la primera historia es más corta que las demás. Sí. El argumento es bastante lineal, lo que sucede, pero claro, al terminar el libro y al haberte metido en esa cultura, bueno, volvés a encontrar con el personaje y cierra, está muy bueno. Que incluso empieza con eso, con un indio viejo contándole a los nietos, dándole y el respeto que tienen los chicos a la persona mayor que ya vivió, que es un guerrero, que ya está grande, mayor, y la historia que le cuenta ese guerrero toda adornada de cómo pasaron las cosas, y los chicos ahí escuchando, es muy muy bueno. Y Jim tomando una de las leyendas quizás más conocidas de Norteamérica, que es la del Wendigo, ¿no? Ese ser que habita los bosques, y que obviamente en esa época, cuando nacen todas esas historias, estaba a flor de piel entre los habitantes originarios de aquella zona. Sí, el Wendigo me puse justamente a investigar un poco para hoy y veía que es un personaje que es antropófago, cosa que para ellos era algo tabú, ¿no? Y también leí en un artículo que decía que muchas veces cuando vos tenías muchas ansias de poder, de dinero, de lo que fuera, te decían que te ibas a convertir en un Wendigo. Entonces también era una manera de mantener, ¿no? esa idea de cooperación, ¿sí? Y de no ser tan de querer todo el tiempo cosas y qué sé yo, estaba vista en este personaje, en el Wendigo. Mira. Es fascinante de haber sido para Gustavo indagar sobre todas esas historias para contar esto. Y obviamente la documentación de Quique, que se luce increíblemente. Él lo dice, que le encantaba eso en el video que nos manda. Le gustaba mucho la idea de dibujar bosques, y increíble lo que hace con los animales. El lago, los ríos, las canoas que usaban, o cómo estaba armado donde vivían los indios, la comunidad. Es fantástico, la verdad que es... Que tiene una impronta diferente el dibujo de Quique en comparación con otras obras de él en este libro. Ya el planteo de páginas es más clásico. Sí, igual hay cosas que escapan un poquito a lo mejor a lo clásico, pero sí, en general es más clásico, sí. Comparado por ahí con lo que estamos acostumbrados a ver en otras obras de él, en donde usa estas rupturas, o él es muy de usar esos adornos alrededor de las páginas. Pero además hay algo en la línea, porque usa mucho esa trama más suelta. Por ejemplo, acá estoy mostrando Acero Líquido, donde hay más plano negro, una línea más clara, ¿sí? Y en One Bunny Wigwams tiene como una trama más orgánica, que queda muy bien con lo que es el dibujo del bosque y todo lo que es esa cultura, ¿no? Y los animales, increíble la importancia que, como decía Alejandro, tienen. Y además la importancia que le dan los dibujos, los detalles, la verdad que gráficamente vos agarrás una viñeta, la pones en un marquito y la pones en tu casa en un cuadro, cada una de las viñetas. Aparte parece como que el paisaje en algunas historias tiene más importancia que los personajes. La tormenta, o el río, o los árboles, o bueno, los mismos animales.
pero como que el paisaje en sí es que creo un que personaje más... las propias tribus le daban a la naturaleza esa importancia que hoy en día no se le da, quizás, ¿no? Sí. O el invierno, cómo te plantea el invierno y lo que generaba a la convivencia entre las tribus. Llega el invierno, bueno, y hay poca cacería, o hay poco alimento, o eso es muy, Sí, muy sí. fuerte, muy... Que bueno, el capítulo del cuervo inicia contando que el cuervo ya llega cansado, se posa en una rama y empieza a quedarse dormido de cansancio por el frío. Y ahí arranca la historia con otros personajes, pero el cuervo llegó como para contar la historia y ponerte en situación de que el frío lo está matando de hambre, de cansancio. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, primero se había editado en Italia, si no me equivoco. Ujú. Después se hizo la edición acá en Argentina y ahora Sí, no, ahora tener, lo editarlo editó en Francia Tomás Gassans. hace muy poquito, hace un mes. Salió en enero a la venta. En enero. Ya estaba todo el trabajo previo durante el 2019 y bueno, Marcos tuvo el privilegio en Angoulême de poder observarlo. Además, no trajimos foto comparando los dos ejemplares. Sí, creo. Pero, no hay. No hay. Qué Pero una edición hermosa que hizo Tomás con la editorial I Latina, que hace él con Claire, su hermana, allá en Francia. Digamos que Tomás vive acá, Claire vive en Francia. Y bueno, sacaron esta colección de clásicos argentinos para vender en Europa. Y justamente le pedimos a Tomás que nos mande un video contando por qué eligió esta obra para que sea uno de los primeros títulos de esta colección, que tiene hasta ahora 3 títulos, ¿no? 3 títulos, exactamente. Vamos a escuchar. Bueno, decidimos editar Wampum y Wigwam en Francia, básicamente porque respondía a uno de los ejes que habíamos definido para la colección Grandes Autores, en la que la elección tenía que ser o una obra clásica de la historieta argentina o la obra de un autor grande que marcó la historieta latinoamericana, en este caso argentina. Wampum y Wigwam, si bien no es la obra más conocida de Quique Alcatena sí, innegablemente es uno de los grandes autores de la historieta argentina, y además con el interés de que no es muy conocido allá en Francia. Después, ¿por qué elegimos esa obra de Quique en particular? Fue porque hubo una especie de enamoramiento por esa obra. Primero porque cuenta el mundo de los amerindios, cosa que en lo particular siempre me interesó, y en esta obra lo que encontré fue algo muy parecido a un libro que leí hace 2 años atrás, que me marcó profundamente, un libro de un autor canadiense, Joseph Boyden, que tiene el mismo tipo de relato donde todo gira en torno al mundo de los amerindios, dejando casi de lado lo que son la civilización del hombre blanco, y además donde no cae nunca en la cosa simplista del buen salvaje, de ellos entendían todo y el hombre blanco no, sino que va mostrando todo lo que es la complejidad de la sociedad amerindia, con sus rituales más o menos crueles, su entendimiento de la naturaleza, su forma de convivir con la naturaleza, y todo eso, cuando lo volví a encontrar en Wampum y Wigwam, me interesó profundamente para publicarlo en Francia. Bueno, hay que decir que solamente en una historia aparece el hombre blanco. Sí. Que todas las historias se centran en la vida de estos pueblos originarios y que no hay personajes que se repiten, pero no hay un personaje que lleva todas las historias. No, son historias independientes y que cada una se puede leer, como decíamos antes, por ahí la primera conecta con el final y es como que cierran las 10 historias. Sí. Pero es como que cada historia es independiente. El hombre blanco creo que se la nombra, en una historia aparecen en una cantina, exacto, el irlandés y todos esos personajes, y después en otras historias como que en la que se juntan los 4 jefes que fueron a repartirse lo que habían recaudado para el invierno, no sé qué, ahí lo nombran al hombre blanco y el intercambio entre el hombre blanco y el indio, donde hacían comercio con los franceses y eso.
Que esa historia también es genial, donde cada uno cuenta sus hazañas y la adorna y la agranda para ganarle al otro y llevarse el... Está muy presente también eso, el tema de contar historias. Sí. Cómo es importante contar historias. En el fogón, prender el fogón y contar historias alrededor del fogón. De hecho hacen una competencia para poder quedarse con un mosquete, Claro, con que el, cuenta la historia. con el palo de fuego. los palos de fuego, como llamaban. Que era una de las pocas cosas que ellos intercambiaban también con el hombre blanco, ¿no? Porque era un arma que les servía para la caza. Sí. Que era... Bueno, y las historias también se le da mucha importancia al silencio. Hay viñetas que dicen, antes de contar la historia hizo silencio. Y el silencio necesario para empezar a contar y la importancia que tenía esa historia es buenísimo. Y ver las viñetas, a mí me llama mucho la atención cómo es la documentación que hace tanto Gustavo como Quique para dibujar que sea correcto, que sean las tribus con sus adornos y sus plumas o cómo se manejaban entre ellas las distintas tribus. Eso me parece que tiene un trabajo muy rico que volcaron en el cómic. Y me gusta la voz narrativa que usa Gustavo, porque te va metiendo en la historia de a poco, es como que te va contando, no es la voz del protagonista la que arranca siempre la historia, sino que es como una voz que te está contando esa historia, es como que te lleva, como que si uno la estuviera escuchando en un fogón, como que te la estuviera narrando algún conocido, y tiene eso mucho impacto, porque de a poquito vas entrando en el argumento, en lo que te quiere narrar. Y creo que es un acierto de Gustavo en cómo te presenta cada una de las cosas, además dándole el pie a que Quique se vaya desenvolviendo y te vaya mostrando todo el panorama. Muy cinematográfico, porque sería como la voz en off del cine. Exacto, es maravilloso. Hay que filmar una película, hay que hacer una película de alguno de los cuentos de acá de One Punch y Wiwan. Y recién lo que hablábamos del hombre, lo escuchábamos a Quique en el video, que decía que cuando se juntaban con Gustavo una de las premisas era esa, no el hombre blanco en la historia, porque no era lo que le interesaba contar, lo que le interesaba era la idiosincrasia y la forma de vida que tenían las tribus amerindias en aquella época previa, creo que lo decía Marco hace un rato, de que empezaran a sacarlo de sus lugares. Claro. Bueno, Ali, ¿cuál fue la historia que más te gustó de One Punch Wigwam? Releí el libro estos días y la verdad que me cuesta mucho elegir una historia, porque hay la mayoría de las 10, a lo mejor una menos que otra, pero me gustaron mucho. Y hay, si tengo que elegir una, yo creo que es la del hombre que no era, que tiene mucha importancia el oso, el chico este que encuentran en una trampa de oso y cómo va creciendo en la tribu. Y no quiero spoilear a la gente que no leyó, pero esa me encantó, me gustó mucho. Después, bueno, la primera que se conecta con la última también, que es como todo el camino del guerrero, que es como a lo mejor como el camino del héroe, cómo se conecta con la última que cierra todo el libro. Esa también me gustó mucho, de cómo pierde el ojo este guerrero y cómo le está contando a los chicos de la tribu. Él pierde el ojo luchando contra el Wendigo, que nombrábamos hoy. Cuando va a su iniciación como guerrero, que le dicen que todavía no está preparado y él igual se va al bosque y se interna en el bosque no sé cuántos días, se encuentra con este Wendigo y tiene una lucha que parece que no fuera a salir vivo, pero bueno, después tiene una vuelta a la historia que... Claro, que lo marca tanto, no solo físicamente, sino en su historia como persona, y cuando llega el momento de su muerte, lo hace persiguiendo al Wendigo. Claro. Reencontrándose con su juventud y buscando el Wendigo. Y el final es fantástico. El final, cuando se encuentran con el Wendigo, es buenísimo. Sí, porque ahí es como se estrechan los personajes. Sí. Y bueno, que también ahí tiene mucha importancia el bosque otra vez, los árboles y toda la cuestión mágica de las tribus y todo. Con la naturaleza y todo eso, muy, muy bueno. Por eso, si tengo que elegir alguna, a lo mejor elijo la del oso. Claro. Y si puedo elegir dos, elijo también la primera. Gracias Marcos. Tenemos preferencias. Es una lectura muy amena, es muy recomendable para cualquier edad. Es un libro que creo que puede agarrar un chico que inicia leyendo historieta, como lo puede agarrar una persona ya avisada en esto de leer el cómic. Vos, si tuvieras que recomendarlo, ¿cómo lo harías?
¿Cómo lo haría? Bueno, pero como que se recomienda solo, porque ya tenés Alcatena, tenés a Jimmy, tenés indios, ya está. Ya. Pero, a ver. Te llego yo a Milenario y te digo, a ver, ¿qué me podés recomendar para llevar? Bueno, yo te recomiendo, de autores argentinos, te recomiendo One Point Wigwams, porque es una historia, que en realidad son 10 historias que incluso las podés leer, no tenés que leer el libro completo y estar a lo mejor un mes leyendo un solo libro o una semana leyendo un solo libro, podés agarrarlo cuando vos quieras y lees una historia. Y vas a disfrutar esa historia. Está buenísimo ver cada viñeta de esa historia. Son historias cortas que a mí me cuesta leer y para los que nos cuesta leer es fantástico que sean historias cortas. Y eso, vos agarrás el libro de la biblioteca y hoy lees una historia, lo agarrás dentro de un mes, lees otra historia, no tenés que leer el libro completo. Y yo creo que cuando lo relees, que a mí me gusta mucho releerlo, los cómics principalmente, le vas encontrando cositas nuevas en los dibujos o en el guión o en los personajes. Es como, no sé, como que cada vez le vas encontrando algo más a la obra. O vas descubriendo cosas que a lo mejor en un momento le has leído rápido y te reencontrás con esa historia y como que le enganchás, ah, mira, esto no lo había visto, este detalle no lo había visto. Digamos que no es el típico libro de cowboys contra indios, nada que ver. Y que está también muy presente lo fantástico. En todas las historias aparece algo mítico. Sí, que eso es una de las cosas que a mí más me gusta, que muestre eso, las creencias de los indios o los sueños, cómo el sueño tiene tanta importancia en un personaje, en alguna de las historias, y cómo ese personaje abrumado por ese sueño va a consultarle al chamán de la tribu a ver qué significa ese sueño, y el chamán lo manda a una misión, dice, no te voy a decir qué es, pero tenés que ir al bosque, internarte en el bosque una semana y lo vas a descubrir por vos mismo, y todo ese camino del héroe, si se quiere, o camino del personaje, el aprendizaje. Sí. O eso, sentarse alrededor de un fogón y cada uno contar su historia, o el abuelo a los chicos o los jefes de las distintas tribus. La magia, la importancia que tiene la magia y toda la mitología de cada tribu en estas historias, a mí es una de las cosas que más me atrapa a lo mejor del libro. Y después, bueno, eso, la importancia que decíamos antes, a lo mejor como que el bosque es un personaje más, los árboles son un personaje más, los animales son personajes que incluso en alguna historia hasta más importante que los mismos personajes humanos, digamos. Sí, totalmente. Y qué lindo verlo aquí, que cuando empieza a volar con la imaginación y te hace algo mendigo, te hace a todos esos personajes que... Sí, a los espíritus que vienen a dar un mensaje o a proteger sus lugares, que tienen que descansar en paz. Y eso, bueno, esa es otra de las historias que está buenísima. Como que del santuario donde están descansando todos los indios que ya murieron, y cómo un hombre blanco va y se roba algo y todo lo que desencadena eso es fantástico. Sí, y cómo perjudica no solo a esa persona, sino a todo un grupo de... Y te va metiendo en características de estas tribus originarias sin estar dando clase, ¿no? No, sin profundidad. De hecho, vos ya en las primeras páginas sabés que son Wampum y Wigwam sin que nadie lo explique. Exacto. Simplemente dice, bueno, estaba en su Wampum y te vas dando cuenta qué significan las cosas. Eso me parece fantástico. Sí, está bueno, no te hace toda una introducción de, bueno, esto significa esto. No, ya te larga la historia y vos solo te metés en la historia y te vas dando cuenta de la importancia de cada cosa, ¿no es cierto? Eso se le agradece mucho a Gustavo, realmente que no haya querido dar cátedra de qué es cada cosa, sino que vos vayas viendo qué importancia tiene cada mito. Sí, porque a lo mejor si explica demasiado es como que te perdés de la historia o te salís de la historia. Claro. Y yo creo que está... Y acá no sucede. No, yo creo que está justo narrado así de una forma muy, muy precisa y que uno solo va entrando, se va metiendo en cada personaje o en cada viñeta. Sí, muy bueno. Un libro súper recomendable que bueno, estamos re contentos de que lo hayas elegido para poder charlarlo en este segundo programa de Club de Lectura, ya octavo de Loco Radio TV. Octavo de Loco Radio TV. Y queremos mandarle un saludo a Gustavo, ¿sí? A Gustavo Jim, que se está recuperando un problema de salud que tuvo el año pasado, así que gran saludo para él, una persona muy cordial que queremos mucho, así que Gustavo, lo mejor para vos y también
agradecer aquí que el video que hizo Marco, Sí. el primer video que graba nos dijo, ¿no? Sí, el pobre lo puso No, espectacular. en un aprieto. Y Tomás también. Y Tomás también. Pero Tomás ya viene saliendo en muchos programas, así que Sí, y lo tenemos que traer acá también. De sí, alguna ya manera. lo vamos a tener. Y tenemos otros agradecimientos parroquiales. Como siempre, ¿sí? A ver, tenemos a la gente de Epifanía, ¿sí? Promociones en su sitio web, ¿sí? Epifanía, que es marketing de contenidos. En Vela Cuidados, ¿sí? Que está aquí en San Martín al 3100, que es el mismo lugar donde estamos grabando, muy cerquita. Y también el agradecimiento para armatucb.com.ar. ¿Sí? Muchas gracias, lo mismo que a Bitácora Digital. Recuerden que el sitio es bitácoradigital.com.ar. Ahí, además del Loco Radio TV, pueden encontrar otros contenidos audiovisuales muy interesantes. Y vos, Alejandro, si la gente quiere que le recomiendes más publicaciones, te encuentra en Milenario. Tengo la tienda ahí de cómics, Milenario Comics, desde 1990, o sea que este año cumplimos 30 años Muy bien. con los cómics y los papeles y las revistas y todo eso. En Rosario, en la calle. En Richeri 814. Richeri 8. No quiero dejar de agradecerle a ustedes por esta invitación, que la verdad que es un gusto enorme y me gustó mucho venir a charlar a ustedes de cómics principalmente. Así que muy agradecido. Y este espacio, la verdad que generaron es fantástico. Muy contento de que hayas venido. Además, justamente estábamos hablando de que habías vuelto de España, estuviste un año en España. Casi un año, estuve un poquito menos de un año, casi un año. Y bueno, cuando dijimos ya volvió Alejandro, listo, vamos a llamarlo para el próximo club. Muchas gracias por la invitación. Y Marcos, queremos regalarle algo para que no se vayan las manos así. Sí, ¿no? señor. Se te estaba olvidando. Igual estuvimos bueno, mucho regalitos. tiempo, pensando qué te regalamos, porque vos a través de la comiquería tenés todo lo nuestro. Pero bueno, si querés lo cambiamos por otra cosa. Es Morir a los 27, que es esta antología que hicimos. Ah, qué bueno, sí, que todavía no lo había visto así en papel. 27, con varios autores. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Me lo tienen que firmar. Yo los libros que tengo los tengo Bueno, firmados, dale, dedicados y con la fecha de cuando me lo regalan. Muy bueno. Porque algunos son histéricos con las cámaras y otros somos histéricos con las firmas, Que los además papeles. debes tener el libro firmado por todo el mundo, porque digamos que vos fuiste parte de la organización de Leyenda, Sí, un evento que se hizo 10 años en Rosario. sí, tengo muchos libros y de autores que y estar ahí cuando te lo firman Enrique Brescia, Robin Hood, Francisco Solano López, no sé, estar ahí y tener el libro firmado para mí tiene mucho valor. Bueno, Horacio Lali, Enrique Alcatena. Y muchas gracias por el regalo, ahora me lo van a firmar. Gracias por venir. Y nuevamente gracias por la invitación. Bárbaro, nos vemos nosotros la próxima. Exacto, próximo programa, estén atentos en la semana en las redes sociales de Loco Rabia, estaremos informando y recuerden siempre pueden entrar a ver este y otros programas de Loco Rabia TV, los anteriores, en bitácoradigital.com.ar. Nos estamos viendo.